Carl Faubert sought information for a living. That is to say that ever since he returned from Korea, after having served with the armed forces, he had been working as a private investigator in Montreal. William Hamilton, a rich industrialist, had gotten in touch with him regarding a simple vandalism issue. Nothing to write home about. Not worth hiring a private eye either, just so he can drive for hours on rough roads. But that's how it had always been. The client pays, Carl gets it done. Acaban de escuchar la magnífica voz de el estampado. ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba el güey del estampado. Pero a mí me encanta mucho ese juego, así que como se parece aquí, está barato. Para un youtuber pobre, güey, no mames. Carl's military training had made him a very punctual man. Sí, Being late to his meeting with Hamilton was out of the question. Lo bacán de estampado es que siempre te habla, güey, el que te cuenta la historia, güey. Es súper chido, güey. They had set up to meet at the general store, his client's business. Well, actually, the entire village had William Hamilton's name written all over it. Lo bacán que es que te habla y comienza a contar tu historia cuando hay unos comentarios muy graciosos. When the roads were bad, muddy, or snowed in, it was customary around these parts to close them off. But it was also customary to ignore those signs entirely and drive there anyway. Carl was meeting his client in a store near this area. He was on the right track. Still not a soul in sight. There was no point in waiting any longer. Carl had to figure this one out by himself. Hamilton never mentioned a road-blocking barrier. Why was it needed here in the back of Beyond? That would, however, be a mystery for another day. Carl had waited long enough for someone to come and raise it. Creo que por algo está ahí, pero bueno, vamos a hacer caso a las advertencias. Dice, ¿con qué frecuencia se hará esta carretera para que haya 2 metros de pico? Con la misma frecuencia de que los bancos nunca la atienden a la hora que es. Con esa frecuencia, ¿no? Merecerá la pena, no está tan el bosque feo. Pues, faltó que no me quedó el... Ahí está. Dice que lobos, osos, lechuzas, hordas de majestuosas criaturas, la selva blanca. Selva blanca, cosas nevadas, me supongo. No puedo ver. La máscara, weón. ¿Por qué me ven haciendo ya las cosas tan rápido? Porque he jugado esa parte más de 1.000.000 de veces, ¿no? Que no puedo grabar bien las conchas. ¡Conchas, madre! Ahora sí. Esta madre. Supuestamente tengo que romper esa madre para poder seguir y encontrarme con un cliente que me acaba de contratar para una mamada, pero tiene miedo, algo habrá hecho. Hamilton is waiting for Carl in the general store. It was time for him to get down to business. Ya, normal, rompo las reglas, pero podemos ir antes de ir. No puedo, sí, bueno. A ver. Carl, not knowing what lay on the other side of the bridge, needed to make sure he wasn't leaving anything behind. Ya, Sigo tu historia, ¿no? William Hamilton enjoyed a lavish country house built in the very heart of the northern forests, not too far from here. The local populace was divided when it came to the affluent man. Some saw a wealthy philanthropist dedicated to improving the region's economy. Others an aging Englishman who would do anything to further his fortunes. And those ones
hated him enough to go on about scheming against him. Tanto sí, güey. ¿Qué habrá hecho el viejo? Hamilton had recently acquired a few local businesses, but the last straw was the reopening of a mine, which gave rise to a wave of protests and threats from the Cree people. Okay. Given these circumstances, Carl reckoned that a good number of people must be feeling compelled to oppose Hamilton in one way or another. So far, only the industrialist's house had been a target, but soon enough, Carl thought, the target would become the man himself. O sea, hay que ir porque Carlos piensa, o sea, mi personaje piensa que de alguna manera u otra va a tener problemas, así que mejor vamos de una vez antes de que le pase algo a ese huevón. Bueno, eso pasa cuando eres un hijo de su puta madre. Vamos a ver sobre el caso. Ya me siento que el huevón del Stanley Parable me va a trolear cada rato. A ver. Una hora más tarde dice, bajaron mi salud, el Carl fueguito, creo que needed es to mi get out of y there. mi estrés. The cold and the pain required urgent care. Creo que necesito curarme antes de... Pero qué hijo de puta va a chocarse conmigo, güey, ¿no? Es por ahí como huevón, como loco, eso ya estaba bien, como no sé quién, no. Esa carretera no debía haberse abrido, así que no estaba ahí. Yo estaba mal, digo, entonces. Tanto frío ahora, esto que... necesito cadena, necesito pescar, necesito botiquín o algo para poder curarme la noche semana. The driver had taken off. Sí, te It vas. was still Vamos, best vamos. to check it out and leave nothing to chance. Carl needed help. Bueno, voy a comprobar, como dice el comentarista. No, ahora no voy a hacer que... It was a small, locked box engraved with the letters W.H. Carl thought about taking it. Nothing was to be left to chance. Pues sí. Vámonos. Such heart-wrenching Nordic poetry that was. But Carl didn't care much about flowery language. Dice la pureza, defenderá la pureza contra el viento, la marea, el hielo, el atormentado. Qué bonito, pero no me importa, me acaba de chocar, hijo de chimán. This Ahora deep estoy in the sufriendo. country, his last hope was to find an abandoned Izquierda, garage derecha, or a izquierda, farm derecha, by the izquierda, derecha. roadside. Algo me dice que es la derecha. His life depended on it. No sé, el sentido de lo rejugable, güey. Pero bueno. Dame. ¿Qué es esto? Carl wondered how tronco. long he would have to endure this skin-stinging cold. ¿Qué? ¿Baja la bomba o qué? No mames. Mira, con esto de guarda, qué bonita forma de guardar las cosas. Qué pico. ¿Alguien ahí? No veo nada. Porque cuando es menos preciso y recorre menos distancia. Estoy estresado. ¿Y por qué? ¿Por la habitación? ¿Okay? Even better than he had hoped. Carl Faubert had succeeded once more, and was now on his way to new adventures. Una aventura que no debía haber ido, güey. ¿Qué anda conmigo? Soy un pendejo, güey. Pero bueno, me pagan por pendejo. Mira esos letreros, güey. Creo que puse este güey para que nadie pasara, güey. Por algo. ¿Qué onda? Son el tipo de juegos que van a mostrar la historia de todos los personajes y nunca en mi vida los voy a ver, güey. ¿Qué onda? Bueno, eso es la de eso. No sé, güey, ¿qué acá? Güey, no se abre si no estoy ahí. Estoy ahí. No, corre antes de que pase algo. Vamos, ¿qué tanto frío habrá, güey? ¿Qué onda? ¿Para soportar? No creo que yo soporte este frío, güey. ¿Cuánto tendrá? No, tengo que ir a curarme las heridas. Consumir, ¿no? Ya. Me acuerdo mi estrés está un poco alto, pero... No. Tengo un mapa, ¿no? Supuestamente donde tengo que ir, tengo que ir a... Estoy ya, ¿dónde está? Estoy ahí yo voy a llegar a Manhattan Sud. No, allá y pero tengo que ir más adelante. Gente, nada. Hay 1, 2, 3 caminos. 4, 5 caminos repartidos. La hueá es gigante.
Bueno, let's go. En las otras partidas que jugué esto, no pensaba que se podía poner en cualquier llanta. Mi estrés subió, mi calma subió ya que ya me estoy yendo de acá. Puto perro de mierda. ¿Y cuándo conduces tú? Ya está. Mucho juego me hace conducir a mí. Pero bueno. ¿No crees que yo soy el asesino? Típica mamá. La wea, no veo ni miércoles. Si yo no veo a nadie, imagínense ustedes, wey, que van a ver esto, wey. Millones y millones de fans, wey, no van a ver ni miércoles. Puta madre. Tiene que ponerle así colorcito. Spread out on a few acres of untouched forest, bellowing caribou, everlasting snow, and undefiled lakes, the Manistan region was no tourist hub. It was said to have been populated for millennia by Cree people, and ever since the industrial era, by the metal mining industry. Acabo de pasar por varios. The truck was running on fumes. Good thing that the general store was close by. Sí, me acabo de dar cuenta, amigo. Está un poco fea la camioneta, pero bueno, espero que me den otra más adelante. O carga, eso quiere decir que ya estoy yendo a un lugar de spawn. Me encanta, ¿sabes qué? También puedo jugar Stanley para volar, aunque ya lo jugué en solitario fuera de cámara hace mucho tiempo. Es bastante entretenido ver todas las respuestas y todos los guiños y toda la filosofía donde detrás, ¿sabes? A ver. Ya llegué, ¿no? Ya, estaba jugando solo, ¿no? Que eso no puedo hacer. Bueno, estamos diciendo, no hay tipo salseo como... The punks wouldn't surrender their divine nectar so easily. In all likelihood, they had to be switched on from inside the store. Ahorita sabes todo, me están jugando. No hable. Vamos por acá. The milkman had to drive by every week to fill the bottle. The fresh milk indicated a recent visit. Cosas que atan para el fuego, mantener caliente. ¿Está bien? Carl was used to strange phenomena, but a chunk of ice like this, as if an iceberg came out of the ground, that was a first. Veo esos lobos allá. Prince? Carl found a surprise at every turn. Was the camera faulty, or was there a possible lead? Sí, güey, mira, y de ahí también. Se me acercó. Maintaining his composure, Carl recalled something from his military training. Wolves always stay away from populated areas. Sí, supuestamente siempre se mantienen lejos. Was it about porque siempre les hacen daño y eso. Quiero que sepas que hate was in the air. Seems like some villagers barely tolerated each other. No. Pero, ¿verdad? ¿Solías? ¿No toleran o qué? ¿Por qué? No sé. Vamos a ver todo antes de... Un cosito para guardar, pero aún no quiero guardar. Quiero ver qué... Está mi parabol. Bueno, por allí está la tienda y no te nada. Así que antes de ir voy a ir por la tienda. Vamos a entrar a la tienda y ya lo dejamos. A ver qué onda queda. Carajo. No es que mi cliente. No mames. Carl had no trouble recognizing his employer. Puta madre, mi primer He had been trabajo killed. así termina. There was no need to be a detective to figure that out. Siempre But así, only a como en la vida detective real, could have noticed that the killer Siempre la had to cago. have been very close. That the fatal blow had been given before the victim even realized.
que tomarle foto, güey, qué turbio, güey. Nunca tomo fotos muertos, güey. Pero bueno. Ya, esa es la escena del crimen. El servidor toma foto de todo esto, ¿no? Sí, está hecho un desastre, aunque no es sorpresa. Documentos, dámelos. Esto me los iba a dar el... What could be inside that envelope? No Carl sé. was taken aback. He knew this address. Sí. It was said to be the address of the P.O. box for the Canadian Secret El Service. servicio postal de Canadá. Creo que viene de Canadá, creo. Bueno, ya, solamente puedo ver eso. Parece que han robado todos los documentos de ahí. Puedo tomar una mano. Dice, no estoy de humor para el solipé de qué? De Arce. Tipo mate. Conserva de origen desconocido como en cosas en el norte. An explosion suddenly occurred outside. ¡Buah! Eso, güey, ¿qué onda? Explotó algo en la pinche semana. Soy yo, ¿no? Ahí. Dice, no, gracias, no quiero. Por esto no puedo encender esto otro. ¿Qué es? ¿Qué dice? Carl knew that Gilles Lachance was in charge of Me the deja leer, general store. pinche Gil. That made him one of Hamilton's employees. A Sí. very angry employee, as Carl could plainly see. Dices, no siquiera puedo ver la carta. ¿Sabes qué? Hamilton me da la garganta, pero como la garganta no me traiga ahí el trabajo. Los clientes lo entienden, ¿sabes? Soy incómodo, pero no te preocupes, presentar al certificante médico. No dice que Hamilton es muy tocapegotas hoy con ese tema de... The snowstorm pummeled everything in its path. Carl was not surprised when he heard no tone. ¿Esto qué es? Llave del taller. Que clientes According to fiados. that log, it seemed like the whole village owed some money to the general store. Carl was far more interested in the bunch of nearby addresses he had just gotten his hands on, though. Primera run, chain y primera run. Ese es el empezado. Eso me gusta de Stanley Parable, que es este Hill que siempre dice el nombre del día de cosa. Carl. Es adhesiva, lo que necesitaba. Como no veo nada, no me puedo subir. ¿Qué carreo? Ve. Un jerez. O sea, no me dejas tomar ni una bebida, pero sí, mamá, me pueden costar la vida. No quiero más. Verga, siento que van a atacar por la espalda. Entonces, no, tengo miedo. Ayúdame. Amigos del servidor, ayúdame. Esto que... el mapa, ¿no? No, pero no, preciso ver el mapa. O sea, ni siquiera he recorrido la mitad de la provincia de Quebec para llegar aquí. ¿Qué es que te digo? Consumibles, dame. Todo me sirve. ¿Qué dice? Amateur hunters showing some pride at having killed a nice pelted beast. With men like this roaming the area, wolves would become extinct within 10 years, Carl thought. Pensó caro. Che, mamón, deja de decir lo que pienso, güey. A nice picture of the Magasin Lachance store, seemingly taken the day it was first opened. It feels frozen in time, from an era long forgotten. Otra mamá. Seguro va a decir lo mismo. Que me acaba de decir de esta. Jumping from that height was akin to tempting Entrar a la death. muerte, güey. Perhaps that man on the snowmobile had seen enough of this world already. Y si no, güey, que se murió. Mamón. La tienda sirve también de oficina de correo, güey. ¿Qué onda? Alta multitienda, güey. Electricidad apagada. The note explained that the garage and the store couldn't be supplied with electricity at the same time. Creo que por eso, a ver. Sí, por eso se ha malogrado esta huevada. Porque estaba suministrando a los dos. Ok, entendí. ¿Qué es esto? Para abrir la caja registradora, teclea el precio. Teclea los números 6, lo que dice, como siempre. Sí sé cómo funciona la caja registradora. Y... no veo nada, la concha de su madre. ¿Qué es esto?
Leer panfletos. Dice Manhattan Clodinken de kebab. ¿Qué más dicen? Algo simple nomás. El sueño canadiense explota nuestros recursos. El camino es el futuro. Como la película. El camino es el futuro. La weá. Mira, re mamón. Y la estoy afuera. ¿Quién es? Oh, aquí tengo la cinta, ¿no? Carl was no electrician, but he could identify a wiring problem when he saw one. Bueno, sí, hoy tienes toda razón. No soy electricista. ¿Qué carajo soy detective hoy? Un detective pendejo que la acabó en su primer día. Bravo. Bravo, señor detective. Tu primer cliente ya está muerto. No contraten a este güey la próxima vez. Ah, qué calentito. Quiero ver si por última vez se puedo abrir el taller. La otra vez no podía abrirlo. ¿Puedo abrir? Güey, qué desorden, güey. ¿Aló? Ah, güey, pensé que era una cucaracha, güey. Ah. Eso suena como cucaracha, güey, como insecto, güey. Bueno, no cierras la puerta. Ah, no me importa. Ah, con razón que no podía abrir porque esta weá estaba... El lugar más limpio de la zona. Tantos... ¿Verdad, güey? ¿Verdad? La tienda estaba muy limpia. No me quejo. Antes de irme voy a investigar esto. Materiales que me sirven. Esto necesito para arreglar los temas acá. Nada más. No, para, o sea que este tipo de cosas me da un terror. Si el copyright, güey, no, me van a denunciar. Youtuber famoso pone música en radio de un juego que nadie. Muy barato, hacia la verdad. No, antes de activar cualquier huevada, quiero saber si el carro tiene algo para chorear, no digo para división, para aventura, ¿no? Vamos a ver, supuestamente dice activar el elevador. Staring intently at the controls won't be enough to make that lift budge. The poor thing was out of power. Sí, ya sé que vas a electricidad, déjame en paz. Pues la muestra aquí se guarda, güey, qué bonito. Vamos a arreglar la electricidad. Ya ahí vamos a dejarlo. Ahora sí, está arreglado. Frase. Próximo capítulo, ver qué sucede, a dónde me voy y la electricidad. Y verdad que tengo que hacer unas huellas de ese hielo que acabo de tomar la foto. Hoy día... Este juego me gusta mucho, así que espero que les guste. Voy a hacer más series de esto y, ¿no? Yo aún no olvidé el juego 1, y así que hasta luego, chicas.